Hola, continuando con los fundamentos generales de la programación en Java, ahora nos toca hablar sobre lo que son las estructuras condicionales. Una sentencia condicional es una instrucción o grupo de instrucciones que se pueden ejecutar o no en función del valor de una condición. Ahora, una condición, conocida también como condicional o condicional funcional de verdad, es toda aquella sentencia de la cual se puede determinar su verdad, true, o su falsedad, falso. En su gran mayoría, las condiciones son comparaciones. Por ejemplo, 4 mayor a 5. Esta sentencia es una condición porque tiene un resultado verdadero o falso. En este caso, falso porque 4 no es mayor a 5. Los tipos más conocidos de sentencias condicionales son el si, entonces, o if then, el si, entonces, si no, if then else, y el según, más conocido como switch case. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que sería un diagrama de flujo de una condicional en if. Por ejemplo, aquí tenemos el inicio de la comparación. Tenemos este rombo donde tenemos la variable a. La variable a es la que se va a evaluar para saber si es verdadero o falsa. Si la variable es verdadera, pasa a ejecutarse la sentencia B. Si la variable A es falsa, pasa a ejecutarse la sentencia C. Y finalmente, ambas se pueden finalizar. Este vendría a ser el ejemplo gráfico de un diagrama de flujo de lo que viene a ser un switch. Es muy parecido a un if, pero con otras declaraciones. Tenemos la expresión que se va a evaluar en esta parte. Luego de evaluarse esta expresión pasa a verificarse si el resultado de la expresión es o no cumplida en este caso, en el caso 1. Si se cumple la condición para este caso 1, se ejecuta la instrucción 1 y se finaliza todo el bloque, pasa al final. Si no se evalúa, se pasa al segundo caso, se evalúa el segundo caso. Si el resultado de la evaluación del segundo caso es verdadera, entonces se ejecuta la instrucción 2. Si no es verdadera, pasa al siguiente caso y así sucesivamente hasta n casos. Finalmente hay una instrucción por defecto que viene a ser el default, que si no ocurre ninguno de los casos que habíamos definido anteriormente, entonces obligatoriamente se ejecuta la declaración de default. Pasa a ejecutarse esta instrucción por defecto y se finaliza todo el bloque. Las sentencias switch case se usa mayormente para evitar usar la sentencia if de manera muy repetitiva. Aquí tenemos ahora lo que son las sintaxis de la estructura if then. Este vendría a ser la sintaxis de cómo escribir un if en el lenguaje Java. Tenemos la palabra reservada if y en medio de los paréntesis tenemos que poner la condición que se va a evaluar. O sea, debe ser una expresión lógica que se tiene que evaluar y de esa expresión lógica tiene que salir un resultado verdadero o falso. Si la condición es verdadera, entonces se va a pasar aquí dentro de este bloque de código, se va a pasar a
ejecutar todo lo que se haya declarado entre las llaves. Estas llaves se conocen como bloque de código. Entonces, si la condición evaluada es verdadera, se pasa a ejecutar este bloque de código. Tenemos ahora el ejemplo del if then else, o sea, el sí, entonces, si no. Viene a ser la misma cosa, solo que se ejecuta algo si la condición es falsa. O sea, viene a ser así. Si la condición que ponemos acá, que viene a ser una expresión lógica, se evalúa como verdadera, se va a ejecutar este bloque de código. Y si esa expresión evaluada es falsa, entonces se va a ejecutar este bloque de código. De nuevo, si la condición evaluada es verdadera, se ejecuta esta parte. Si no, se ejecuta esta parte. Y esta vendría a ser la sintaxis para la estructura switch case. Declaramos la palabra reservada switch. Entre paréntesis ponemos la condición que debe ser evaluada. Luego abrimos y cerramos llaves. Creamos un bloque de código para el switch. Y luego dentro del código, dentro del bloque de código, luego escribimos la palabra reservada case y ponemos el primer valor que se tiene que comparar con el resultado de esta condición. Si se cumple esa primera comparación entre el valor que ponemos acá y el resultado de la condición, entonces se pasa a ejecutar esta sentencia que nosotros tenemos que escribir aquí. Y finalmente se para todo el bloque de código con esta palabra reservada break. Luego también podemos poner más casos o case, más bloques case. Podemos poner cuántos bloques case nosotros querramos. Y finalmente podemos poner un bloque de faul, que es lo que se va a ejecutar si no se cumple ninguno de los casos previstos anteriormente. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico de lo que son las condicionales utilizando Java. Bien, el ejemplo práctico que tenemos que hacer es el siguiente. Debemos crear un programa que imprima los días de la semana según los números del 1 al 7 ingresados por el usuario. Vamos a analizar un poquito este problema. El algoritmo para este problema sería el siguiente. Primero tenemos que solicitar al usuario que ingrese un número. Luego de eso, el segundo paso sería guardar ese número ingresado en una variable. Y el tercer paso sería verificar si el número ingresado es un día de la semana. Si es, debemos imprimir el día. Y si no es, debemos avisar al usuario que ingrese otro número. Esto entonces sería el algoritmo para este programa. Pasemos ahora a nuestro IDE Eclipse.